Buenos días a todos y muchas gracias por asistir a esta sesión dentro de los desayunos en la Biblioteca de 2014. Esta sesión es producto precisamente de vuestras reflexiones y, como habéis visto, sesiones anteriores que hemos hecho relativas a buscar en la web, cómo se usan los buscadores, otros procedimientos que nos usan un buscador, y lo que tratamos ahora es de, una vez que nosotros hemos buscado la información y tenemos los resultados que nos dan los buscadores, a ver cuál es lo que es útil, lo que es, tiene garantías de tener mayor fiabilidad y tener la seguridad, sobre todo si tenemos nosotros que utilizar esa fuente y citarla para acreditar una información, unos datos que nosotros queremos plantear en un trabajo o en un artículo, etcétera, tener suficiente autoridad como para citar esa fuente que hemos localizado en la web. Entonces, el punto de partida de esta sesión es que vamos a buscar información en Internet que es útil si la seleccionamos y tenemos la garantía de que es la información que necesitamos. Bien, la razón de que busquemos en la web, o razones hay muchas, es inevitable, no podemos obviar, hoy en día es imprescindible y es lo primero que hacemos todos, es lo más inmediato, entrar, está además en entornos muy accesibles, lo mismo podemos entrar desde un ordenador, que podemos hacerlo desde un smartphone, etcétera. Entonces ese grado de inmediatez es lo que nos hace también, hay una tendencia, es superior la tendencia a utilizar la web como medio de información. Es un recurso muy útil, muy variado, pero toda esa variedad pues también tiene sus dificultades y sus problemáticas, ¿no? Efectivamente vamos a encontrar información fiable y valiosa, pero que tiene diferentes fines y es lo que nosotros tenemos que tratar de averiguar. Por otra parte, es muy interesante que cualquier persona pueda buscar, los públicos son infinitos, pero están todos muy mezclados y también nosotros en nuestro análisis tenemos que discernir si somos el público de esa información. Y efectivamente hay conocimiento, hay ciencia, verdadera ciencia en la web, pero está también mezclada con creencias, con opiniones, y eso es lo que nosotros tenemos que calibrar. Igualmente, el interés que tiene la web es el gran abanico de posibilidades que tenemos de búsqueda, es libre la comunicación, todos podemos aportar información en la web, pero esa misma libertad de comunicación ofrece, detrás siempre hay propósitos, intereses diferentes que también nosotros tenemos que tener en cuenta cuando la extraemos. Bueno, cuando nosotros buscamos información en Internet, generalmente tenemos dos opciones. Una es, a la vista de los resultados, a veces incluso sabemos qué es lo que más nos conviene, el sitio que más nos conviene mirar, porque tenemos una referencia, porque alguien nos lo ha dicho, o porque lo conocemos, tenemos alguna referencia, eso ocurre a veces, ¿no? Para encontrar información lo mejor es que mires en esta página web, bueno, pues se mira ahí, ¿no? Y luego está la otra alternativa, que es que hagamos el análisis, ¿no? Que a la vista de los resultados seamos nosotros los que analicemos los contenidos, y eso es lo que vamos a plantear en esta sesión. Evidentemente no es algo que tenga que ver con ninguna ciencia ni ninguna aplicación de una fórmula matemática. La recuperación de la información de calidad es algo que puede rayar en el sentido común. Lo que vamos a hacer ahora es sistematizar un poco una serie de criterios que está en la cabeza de todos realmente, pero que lo que tenemos que hacer es manejarlos efectivamente cada vez que hacemos una búsqueda. Estos criterios los tenemos que aplicar en conjunto siempre cuando hacemos una búsqueda, tanto en Google como en cualquier otro buscador. Son todas estas nubes de etiquetas, esta nube de etiquetas, mejor dicho, que tenemos aquí, son varios, y vamos a irlos desgranando poquito a poco a lo largo de la sesión. Vamos a empezar por el primero, que es la URL, es lo más básico. Lo primero que tenemos que calibrar respecto a las garantías del sitio web o del documento web es dónde está, es la URL, que es esa dirección única de la página. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un dominio en el que, o una URL en la que no encontramos ninguna información previa, que tiene a lo mejor, pues es una mezcla de letras y de signos sin sentido, a que haya una serie de palabras clave que ya nos están diciendo el origen de esa página. La URL además la podemos observar sin necesidad de pinchar, porque ya en el resultado de los buscadores
en la cita nos aparece la propia URL, o sea que no sería incluso necesario pinchar para aproximarnos nosotros a la idea de la garantía de esa información. Además de estudiar cómo está construida la URL, las palabras clave que hay en esa línea, es importante también que miremos la terminación, si es .com, suelen ser sitios de empresas, si es .net, también son empresas, pero son de tecnología y comunicaciones, .edu suele utilizarse para educación. Entonces, esto también nos puede ir situando, si nosotros lo que estamos buscando es información educativa, por ejemplo, pues mejor nos acercamos ya de antemano a URLs que tengan en su dominio la terminación .edu. Sabéis también que luego están las terminaciones, ¿no? Los puntos por la procedencia geográfica, que eso también es algo que nosotros podemos tener en consideración respecto a la información que estamos buscando. Y por último, también hay a veces indicios, como la vírgula, que puede formar parte también de una URL, y que eso siempre suele ser una página personal, con lo que el riesgo que puede tener, entre comillas, ¿no? El segundo criterio que tenemos que aplicar es el propio sitio web. Una vez que ya pinchamos sobre uno de los resultados en el sitio web, tenemos que observar dónde está alojado, determinar si es un sitio de origen o es un sitio de destino. Esto lo vemos inmediatamente, aparte de por la URL, por cómo está construida, si hay una información de quién está detrás de esa página. Entonces es interesante que veamos pues, el inicio, que veamos la presentación, el home, el abordage, los objetivos, etcétera, que intentemos indagar en todos esos elementos, y si carece de ellos, pues de antemano ya tenemos que estar, digamos, prevenidos, ¿no?, respecto a esa URL. En tercer lugar, un elemento fundamental, que es la autoría, ¿no? El autor intelectual, quién está detrás de toda esa información que nosotros estamos consultando en ese sitio o en ese documento. Si figuran los responsables directos, y esto es un síntoma siempre de calidad, de cierta garantía, porque podemos identificar plenamente quién es el elemento intelectual de todo lo que está ahí, ¿no? Obviamente el autor no siempre es una persona, muchas veces es colectivo, sobre todo en los sitios web, pues como puede pasar en la página del Instituto Cervantes. No están todos los contenidos que están en nuestro sitio web, no están identificados con los nombres y apellidos de las personas que lo han construido. Está todo detrás del Instituto Cervantes, pero el instituto tiene sus credenciales y todas las formas de contacto imprescindibles, ¿no? En cuarto lugar, podemos evaluar y valorar lo que es la vigencia. La vigencia tiene que ver con la validez respecto a la fecha, el tiempo de esa información. Si la información, los datos que nosotros estamos viendo en esa página web, en ese sitio web, está datada, tiene fecha, pues evidentemente esto también nos lo tenemos que tomar como un signo positivo de que nos podemos fiar de esa página. Respecto a esto, también digamos que el margen entre lo que está obsoleto y lo que está vigente depende del tipo de información. Si nosotros estamos buscando información sobre el siglo XIX, pues es muy probable que haya menos posibilidades de riesgo. Cuanto más actual estemos buscando esa información, más riesgo corremos con esto. De todas formas, siempre tenemos que observar también en la propia página, porque no siempre toda la documentación está datada, aunque es una buena recomendación hacerlo. Estos criterios los estamos planteando desde el punto de vista de la persona que busca, pero también es conveniente que os los apliquéis si sois personas que editáis y que generáis contenidos en Internet, que tengáis en consideración también, cuando generáis vosotros esos contenidos, todos estos elementos. Y uno de ellos, desde luego, es la fecha. En el pie de página, siempre en el aviso legal suelen estar las fechas, ¿no? Por ejemplo, en la página del Instituto Cervantes, pues cada año siempre, en el mes de enero, se coloca el periodo, ¿no?, toda la vigencia desde que se creó hasta el momento actual. Lo que ocurre es que eso no quiere decir que todo lo que hay dentro efectivamente está en el año o en curso. Hay distintas variaciones, nosotros tenemos que verlo. Pero es interesante que veamos que dentro de esa página también está dachado. Y si no está directamente puesto, hay algunos elementos que nosotros podemos considerar. Por ejemplo, si estamos consultando un documento, ¿no?, un documento final que puede estar en PDF y que no tiene fecha, pero tiene una parte que tiene bibliografía,
miramos las referencias bibliográficas y las referencias bibliográficas, en teoría, si están bien hechas, pues tiene que aparecer la fecha. Entonces eso también nos indica, si vemos una referencia bibliográfica reciente, conveniente, vigente, pues también es un indicio de que esa información está, digamos, puesta al día. A continuación, el quinto elemento es la finalidad. La finalidad tiene que ver con el público. Si yo soy el destinatario de esta información, que es independiente de si esta información es conveniente o no, es conveniente para mí, está dirigida a lo que soy yo, es de los investigadores para los investigadores, de profesionales para profesionales, o está en un entorno más escolar, más divulgativo, más de información ciudadana, etcétera. Todo eso lo tenemos que ver, ¿no? En sexto lugar está el rigor. El rigor es un elemento, es una consideración, un concepto difícil a veces, ¿no?, de evaluar, y está un poco vinculado a lo que nosotros ya también, a la información que podemos tener en muchas ocasiones previa, ¿no?, a nuestra búsqueda, porque tenemos que estar, digamos, contrastando lo que nosotros ya podemos saber, o la información que ya tenemos, incluso datos, respecto a esa página que estamos viendo. Si nosotros estamos delante de un sitio con información bien documentada, con cálculos, que ofrece imágenes propias, etcétera, quiere decir que hay una producción original que efectivamente ofrece mayor rigor, ¿no? El lenguaje que se utiliza, etcétera. Vinculado un poco también con el rigor, está el criterio de la consistencia. La consistencia es algo en lo cual nosotros también tenemos que evaluarlo respecto a lo que necesitamos. Si necesitamos algo en el ámbito científico, que es sobre todo el plano en el que nosotros estamos planteando todos estos criterios, podemos detectar si hay contradicciones, si hay algunas informaciones inacabadas, con cierta sospecha de que puede haber algún error. Esto lo vemos muchas veces a base de buscar. Es una situación que se reproduce en numerosas ocasiones, que estamos buscando algo y a medida que estamos entrando en diferentes sitios ya todos nos parecen, ya todos cuentan lo mismo, hay muy poca variabilidad. Entonces nosotros tenemos que intentar localizar cuál es el sitio que ofrece la información más coherente. En octavo lugar estaría la objetividad. La objetividad, digamos que sería justo lo contrario, así detectamos algún tipo de sesgo, pues algún propósito ideológico, puede ir desde que es lo más sencillo, religioso, comercial, etcétera, y que no estemos delante de una información que lo que nos ofrece es opinión, sino efectivamente datos e información. Un elemento un poquito más superficial quizá que los anteriores que hemos visto es el diseño. El diseño no está, digamos, en el mismo plano, no es lo mismo que el rigor o que la objetividad, pero hoy en día también lo tenemos que tener en cuenta, porque un diseño ordenado, una presentación bien categorizada, con unos menús, con un ordenamiento, incluso los colores, las imágenes que ofrece, todo esto es un campo que, aunque tiene que ver más con el propio diseño de las páginas web, también nos da indicios de que detrás de ese sitio hay una responsabilidad y hay un rigor. En décimo lugar está la relevancia, que también es un criterio que hay que medirlo, que hay que ponderarlo respecto al que está buscando, porque se refiere a si lo que yo estoy encontrando es pertinente, responde a lo que yo estoy buscando. Es justamente la respuesta a las preguntas que yo le estoy haciendo a la web en este caso. Aquí tenemos la cobertura también. La cobertura tiene que ver con el tiempo, el espacio, la temática. Muchas veces damos con páginas en Internet que el resultado podemos aplicar todos estos criterios y efectivamente hay rigor, hay objetividad, etcétera, etcétera, pero no da toda la respuesta, es una respuesta reducida respecto a lo que yo necesito. Entonces esa página también no es la que nos conviene. Todos estos criterios se cierran en uno, la conclusión al final, y es que tenemos que tenerlos todos al mismo tiempo, en conjunto,
en nuestra cabeza cuando estamos observando los resultados en el buscador y ver si efectivamente es portadora del conocimiento de ese sitio, esa página, ese documento que nosotros necesitamos o no lo es. Es representativo, es lo que yo verdaderamente necesito, y luego es una cosa importante tener en cuenta el objetivo con el que estamos nosotros buscando, en el sentido de que sea el dato, la información, en el estado y en la medida y con el destino que soy yo. Este es el total, digamos, de los criterios. Hay algunos otros criterios que utilizan algunos autores que tienen que ver más pues, con la arquitectura de la información, la navegabilidad y tal, pero hemos preferido obviarlos y centrarnos más en estas consideraciones de carácter, digamos, intelectual y de análisis de los conceptos por parte del que está buscando. Y finalmente queríamos daros unos consejos prácticos, una vez que ya hemos visto más o menos los criterios, como son que, aunque hemos visto varios elementos, varios criterios, hay dos que nunca podemos soslayar y que tenemos que indagar y asegurarnos, y son el sitio web y los autores. No podemos prescindir de un mínimo análisis, de una mínima reflexión sobre ese sitio, quién está detrás y la autoría intelectual de todo eso. Y conviene que no nos fiemos porque hoy en día hay muchísima información publicitaria, incluso se genera tráfico, aunque busques algo verdaderamente científico, está alojado en diversos sitios que cuando llegas a ellos está mezclada la publicidad de diferentes tipos con ese mismo conocimiento científico, pero no es la página que nosotros debemos de citar, ¿no? Es interesante también abrirnos a otras webs como la web en inglés, ¿no? La web en inglés hay más información y para determinados temas aporta más información, sobre todo de calidad. Siempre os recomendamos en las sesiones que hacéis las búsquedas avanzadas, tanto de Google como de cualquier otra herramienta, y que rastreéis sitios, si estáis buscando información científica y académica y de investigación, que os centréis en URLs, como hablábamos al principio, .edu, .ac, etc. ¿Vale? Evaluar las páginas no siempre lleva el mismo tiempo, es una cuestión de acostumbrarse. Una vez que tienes, digamos, esta nube de criterios en tu cabeza, se hace con cierta agilidad, ¿no? Y hay que dedicarle tiempo, no nos podemos quedar con lo primero que nos aparece, ni en la primera pantalla, ni en la segunda, ni en la tercera, ¿no? Hay que contrastar y a veces incluso tenemos que buscar sobre lo que nos están devolviendo esos sitios que estamos encontrando, o sea que no solamente es lo que estoy buscando varios sitios e investigo, sino que lo que me están diciendo también busco para ver el rigor con que eso se está planteando. Si no estamos seguros es mejor que no utilicemos esos recursos, esas informaciones, es preferible que seamos selectivos. Y si no estamos completamente seguros, también podemos pasar la consulta sobre algún sitio, sobre algún documento, bien a, por ejemplo, un profesor, si es información que estamos buscando para un trabajo en la universidad, etcétera, y si no, pues los documentalistas, de luego, y los bibliotecarios también os podemos echar una mano. Mafalda os va a dejar un ejemplo para que lo trabajéis luego cuando tengáis la presentación disponible y vosotros mismos podáis aplicar todos estos criterios y determinar si esa URL que está incluida en la diapositiva es fiable o no fiable. Es una página que yo creo que claramente se puede ver y que os puede servir de ejercicio práctico en los próximos días. Aquí tenéis un resumen de los criterios que hemos hablado, es un recopilatorio, la URL, el sitio, la autoría, la vigencia, la finalidad, etcétera, así hasta la conclusión. Y finalmente deciros que os incluimos también algunas referencias, son documentos audiovisuales que os pueden también dar algunas otras perspectivas sobre la aplicación de estos criterios, incluso algún otro que no sean estos. Y ya está. Muchísimas gracias por vuestra atención.